titulado Nuestra reunión con Él, pastor. Como siempre, hay mucha expectativa sobre este tema. Sabemos que hemos llevado casi 11 temas hablando sobre las glosas del arrebatamiento y una entrega más con el tema número 12, Nuestra reunión con Él. Y creo que, como siempre, hacemos la pregunta: ¿cuáles serán las expectativas el día de hoy, pastor? Sobre este tema no lo sabemos, y desde ya los hermanos que se están uniendo a este live, un saludo para mi hermana, hermanos y hermanas que se unen diariamente a través de este programa. Agradecemos a Dios desde ya tener a nuestro pastor Salomón, nuestro amigo y además un amigo de este programa. Y agradecemos a Dios porque Dios lo sigue usando a través de la enseñanza. Pastor, ¿cuáles son las expectativas del día de hoy, Pastor Salomón? Bueno, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. También es un capítulo para los pretribulacionistas muy importante, pero muchas ocasiones hay quienes pertenecen al grupo de los amilenialistas, de los posttribulacionistas, y como que no entienden muy bien el pasaje y lo quieren usar como argumento para decir que la iglesia sí pasa por la gran tribulación y que posterior a ella viene la segunda venida. Y esto provoca que algunos creyentes que van recibiendo cierta confusión, pues en lugar de estar buscando a Cristo en este momento, sobre todo el tema de la pandemia ahora, en este momento de encierro, en lugar de estar buscando a Cristo, están buscando por las redes sociales al anticristo, porque si en ese pasaje dice que primero va a aparecer el anticristo, entonces necesitan ellos saber quién es el anticristo y se ponen a una búsqueda del anticristo en vez de estar buscando a Cristo. Y esto es algo tremendo, Gesser, que de alguna manera necesitamos atender como creyentes, atender como pastores, como líderes, porque creo que es aquí donde el punto se convierte en más de más meditación. Si tú eres un pretribulacionista, no tienes por qué esperar otra cosa que el arrebatamiento de la iglesia, porque en el pretribulacionismo el que viene primero no es el anticristo, sino el que viene primero es Cristo por su iglesia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y se llama el tema Nuestra reunión con él, Gesser. Adelante. Así es, recuerda este tema, nuestra reunión con Él, el tema número 12. Ya estamos llegando al tema número 12 de 24 temas que se hablarán sobre las glosas del arrebatamiento. Ya estamos en el tema número 12. Qué rápido avanzaron los días, Pastor Salomón. Qué rápido se fueron las semanas, los días. Se acabó el mes de agosto y todavía continuamos hablando y enriqueciendo nuestro vocabulario bíblico, nuestra enseñanza del tema del arrebatamiento. Es algo sorprendente. Podríamos quedarnos todo el año, si es posible, hablando de un solo tema. Yo creo que hay mucho pan por rebanar, como se dice acá también. Hay mucho más que hablar. Yo sé que estos pequeños temas que se está hablando a través de este programa no lo es todo, ya que se estudia un buen tiempo sobre estos temas, ¿no? En los seminarios, en las universidades, en los institutos bíblicos, se lleva más de 3, 4 meses hablando solamente de un tema, ¿no? Pastor, pero la preocupación del día de hoy, pastor, es que mucha gente está creyendo cosas erradas en estos últimos días. Pero ¿por qué, pastor, está viendo este tipo de problema? Bueno, mucha gente está viendo redes sociales como una fuente de información, casi como su iglesia, casi como su escuela, como su universidad, y de pronto cualquier persona que agarra un micrófono, le pone un live, un en vivo, y empieza a hablar de estos temas, ya la gente lo escucha, sobre todo cuando la gente habla desde la perspectiva de un vocabulario común que la gente quiere escuchar, porque
fíjese, curiosamente me llama la atención lo que estás comentando ahora, Gesser, porque la gente está escuchando cosas que quieren oír. Y esto es algo muy interesante porque a los verdaderos maestros en Biblia no los quieren escuchar. ¿Sabes por qué, Gesser? Porque hay flojera de escuchar un estudio bíblico. Lo más fácil es buscar a una persona que les habla bagaje nada más y que pasan superficialmente por los textos, que los bañan de 4 o 5 textos de la Biblia, pero que en lugar de profundizar en la escritura, porque ya como no les gusta profundizar, prefieren escuchar a la gente superficial. Y así que la gente superficial, usted los ve, y a mí me sorprende en redes sociales, me sorprende ver en YouTube, me sorprende ver en Facebook, gente superficial que tienen arriba de 70,000 reproducciones, 80,000 reproducciones. De hecho, usted vea qué tipos de videos son los que se vuelven virales. Son videos superficiales. La gente no quiere escuchar enseñanza. Cuando alguien se sienta a estudiar la Biblia, se fastidian porque no están acostumbrados al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio serio, y entonces comen mucha comida chatarra, no comida sólida, y esto es algo muy peligroso que se da muchísimo en redes sociales. Que será adelante. Y eso es verdad, Pastor Salomón. Yo le quiero comentar en estos últimos tiempos en que nos ha tocado vivir, pero antes vamos a saludar al hermano Daniel Enrique, que nos envía sus saludos al doctor Salomón desde Los Ángeles, un abrazo allá en los Estados Unidos. Un abrazo allá, él reproduce nuestros programas, así que un abrazo porque es un colaborador muy fuerte de la palabra, que siempre comparte en su muro la palabra y ahí está presente. Dios lo bendiga, Daniel. Un abrazo hasta Los Ángeles, de Los Ángeles, California, ¿no? Los Ángeles de verdad. Saludos. Así es. Yo agradezco también a mi hermano Daniel Enrique. Él trabaja en una radio prestigiosa allá en Los Ángeles, California, y agradecemos a Dios que él también está reproduciendo y está retransmitiendo estos videos de enseñanza bíblica a través de este programa, a través de esta plataforma, como es Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Muchas gracias, mi hermano Daniel Enrique. Que Dios le siga bendiciendo en el ministerio que Dios lo ha puesto. Y a la verdad, Pastor Salomón, ya para entrar en materia en unos segundos, para entrar en el tema de la ponencia, Pastor, lo que preocupa hoy en día es que la iglesia evangélica no es como los hermanos de Berea. La iglesia de Berea era una iglesia que escudriñaba, estudiaba, así que lo que el apóstol Pablo o cualquiera de los apóstoles lo que estaban hablando era verdad. Lo que nos preocupa, y es más preocupante, bueno, en nuestro país, en mi Perú, en mi ciudad y en muchas ciudades del país, mucho más hay ministerios de alabanzas que ministerios de enseñanza. Y como usted dice, cuando se habla de la palabra, la gente se corre, la gente le da dolor de cabeza, le da migraña, le da sueño. Y hay un problema grande en América Latina, y yo creo que eso es lo que aprovechó el diablo para destruir a muchos cristianos. Al no coger Biblia, al no leer las Sagradas Escrituras, al no meditar, está habiendo un problema, que la gente se está dejando guiar por cualquier doctrina de demonio, como dice las Sagradas Escrituras. Y eso preocupa, Pastor Salomón. ¿Cómo usted lo ve? Sí, como pastor, como profesor. Sí, definitivamente, pero también recordemos que en la Escritura ya está anunciado que estamos hablando de las ovejas, a diferencia de los cabritos. Los cabritos comen de todo tipo de comida chatarra, todo lo que ven lo mascan, lo están comiendo, incluso hasta ellos mismos logran envenenarse en tantas cosas que van comiendo, pero en el caso de las ovejas no, las ovejas son muy cuidadosas en lo que comen, y aquí es importante entender que estamos hablando de que las verdaderas ovejas
van a darse cuenta de qué cosas están comiendo. Y me sorprende lo que está pasando, que mucha gente está alimentándose de redes sociales, pero no salen de su iglesia solo por darle dolor de cabeza a sus pastores. Eso sorprende muchísimo, Gesser. No es posible al punto que hemos llegado como iglesia ya, o en la membresía de la iglesia. Desde luego que eso es lo que la escritura llama la apostasía, y tal vez lo único que están esperando es que quieren irse, pero al igual que el diablo cuando fue lanzado del cielo, no quiso irse solo, sino que dijo: yo me voy, pero con mi cola me arrastro la tercera parte de los ángeles. Y eso es lo que mucha gente quiere hacer tal vez, por eso no se van, aunque están inconformes de la enseñanza que sus pastores le están dando, porque no están recibiendo la palabra como tal, pero se quedan allá esperando a quien arrastran. Y esto es algo tremendo, muy triste que está la condición de la iglesia. Pero al fin y al cabo, estamos viviendo los tiempos que vamos a ver en 2 Tesalonicenses 2, los tiempos que le llaman la apostasía, que ha comenzado y que va a desarrollarse en plenitud ya cuando la iglesia sea quitada. Adelante, Gesser. Y eso es verdad, Pastor Salomón, estamos viviendo tiempos difíciles. La apostasía llegó a las naciones del mundo como se dice, ¿no? Con zapatitos de algodón, pero los pastores ni los hermanos se están dando cuenta, Pastor Salomón. Y eso es lo que preocupa. Es correcto, pero además lo que falta ya, creo que hay una cosa importante, se llama discernimiento espiritual. La iglesia en este momento se ha vuelto demasiado crédula de cualquier persona que sin conocer, porque fíjate que qué curioso es esto, Gesser, que no le creen a sus pastores que están con ellos, que le hablan, que los visitan, que los apoyan, que les dan una llamadita, que ¿cómo estás, hermano? Pero les están creyendo a gente que ni los conoce en redes sociales, que detrás de una cámara tú no sabes qué hay. Y esto es algo muy peligroso. Gente que incluso en este momento están dejando morir a sus pastores, morir a sus iglesias, y están apoyando a gente que no saben quiénes son detrás de cámara. Es más, le voy a decir, gente que no están dependiendo de nadie, sino que simplemente son llaneros solitarios que no se sujetan a nadie, y esos son sus maestros por medio de redes sociales. Qué peligro tan grande nos estamos enfrentando en este tiempo que nos toca vivir. Pero pues esto es un anuncio, un signo de que ya el Señor Jesucristo está a la puerta. Adelante, Gesser. Saludamos a nuestro hermano Héctor Rubén Briceño Rodríguez desde Mérida. Saludamos a nuestro hermano Rogelio Fernández desde Panamá. A todos los hermanos que ya se están uniendo. Compartan, amados hermanos, compartan este link, compartan con muchas más personas. Saludamos a todos nuestros hermanos del grupo de WhatsApp, Instrucción Teológica. Saludamos a todos nuestros hermanos que conforman, Pastor Salomón, al grupo de WhatsApp también de Instrucción Teológica, en la cual también yo pertenezco, en la cual el Pastor Salomón lo dirige, y muchos pastores y hermanos que pertenecen. Cada lunes hay un ingreso, ¿no?, de hermanos seleccionados para que puedan aprender un poco más de la palabra del Señor en este grupo de WhatsApp. Un grupo muy seleccionado de pastores y maestros de diferentes congregaciones, pero con una sola visión. Eso es lo más bonito y lo más lindo que Dios está levantando en estos últimos tiempos, y agradecemos a Dios por ello. Saludamos allá desde Panamá, saludamos a nuestros hermanos en Mérida, en Los Ángeles, California, a todos los hermanos en Perú. Siempre Amén. Me reclaman y me dicen: hermano, también nosotros también le vemos aquí en Perú también. Saludamos a mi amiga Saludos. Angie Mendoza, Alberto Vega, Quiteira Ferreira, Yaneli Poma, y a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión a compartir, hermano. En unos segundos vamos a iniciar ya. Ya iniciamos este programa, pero vamos a comenzar la ponencia en unos segunditos más. Así es, el día de hoy
¿Cómo se puede ingresar al grupo de WhatsApp? Eso se encarga el Pastor Salomón. Eso sí, Pastor Salomón, ¿cómo se puede ingresar al grupo de WhatsApp? Muy bien, el Nos grupo preguntan aquí en el los grupo mensajes de texto. el grupo de WhatsApp tiene los ingresos los días lunes. De hecho, este lunes que viene vamos a ingresar para otro tema. Generalmente se dan los temas una semana y cuando son más amplios se dan 2 semanas del ponente. Esta semana que viene el tema está hermoso. La mayoría son líderes y pastores, puras personas muy diestras en la palabra, gente muy preparada quienes comparten los temas. Y en esta ocasión vamos a tener a 2 médicos, un químico y un médico también, quienes van a estar hablándonos del tema el cristiano y las vacunas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer esto a profundidad. Cierto que también tiene relación con profecía, pues vamos a ver que los expertos también nos digan cómo funciona todo esto y podamos llegar a profundizar en este tema. Generalmente pueden enviarnos un mensaje, hermano, yo quiero pertenecer al grupo de instrucción teológica por WhatsApp. Me envían su número, yo los ingreso, les doy la bienvenida y les envío las reglas, las normas del grupo para que ya comiencen la clase a partir del martes. Así que bueno, pues los que quieran pueden mandarme posterior cuando termine esta conferencia o esta clase, pueden enviarme mensaje privado con su número de WhatsApp y nos ponemos en contacto. Así es. También nos encuentras en el canal digital. Así es de mucho gozo de tener aquí al Pastor Salomón. Él tiene su canal digital en YouTube que se llama Instrucción Teológica. Usted lo busca en el canal de YouTube, los canales de YouTube como Instrucción Teológica, y ahí hay una gran variedad de temas, de diferentes temas bíblicos de los acontecimientos actuales, como el tema del coronavirus, como el tema de las vacunas que se va a ver, muchos temas que de repente no se está tocando en las iglesias, pero se está tocando aquí y a través de estos programas. No solamente aquí, tenemos también a nuestro amigo y pastor Benjamín Durán, que también saludos, temas de escatología bíblica, y a la verdad juntamente con su papá, grandemente siervos del Señor, que Dios me lo bendiga. Desde aquí, desde Perú, y muchos canales digitales están hablando temas de escatología. ¿Por qué temas de escatología? Porque hay un gran desconocimiento y se quiere que la gente conozca más sobre este tema. Es lo más importante. Queremos que aprenda, que salga aprendiendo, que salga sabiendo un poco más de la palabra del Señor, y como decía mi pastor, abrirles esas ganas de estudiar un poco más, ¿no? Yo sé que no es mucho lo que se está entregando, pero es esencial, bonito, pero esencial. No es mucho, hermano. No vaya a creer que estudiar escatología es 1 hora, 2 horas, es mucho más, hermano. Pastor Salomón tiene un buen tiempo, ¿no, Pastor Salomón? Estudiando el tema de escatología bíblica. Sí, Coméntenos sobre eso. ¿Desde cuánto tiempo, pastor? Sí, yo empecé a estudiar la escatología bíblica en el 93. El 93, cuando empecé a hacer mi tesis sobre la gran tribulación, una tesis que terminé de casi 500 páginas, y hablamos del tema de la gran tribulación. Desde ese tiempo estamos hablando ya prácticamente un buen tiempo, de 1993 hasta la fecha, échenle pluma. Ese es el tiempo que estoy estudiando escatología y que hemos hecho bastantes pasajes exegéticos. Gracias a Dios, en el tema de escatología solamente tengo 7 libros y uno que ya va a ser, pues está en proceso de publicación también. Así que pues vamos a estar compartiendo parte de este material aquí en este estudio, César. 8º libro que se viene, de escatología. Primicia de escatología, una primicia especialmente de saber de que ya se acerca el 8º libro. No lo sabemos todavía cuánto tiempo demorará, pero lo que sí sabemos que para este tiempo que nos tocó vivir va a ser un buen tema, un buen libro, un buen material de tenerlo en la biblioteca para estudiarlo, no solo tenerlo en la biblioteca para guardarlo, no.
No, hermanos, sino también para estudiarlo. Amén. Entonces Amén. saludamos a todos los que desde ya se están uniendo, a todas las personas que día a día. Un saludo para mi amigo Luis Manrique, él es periodista de aquí de la ciudad de Barranca, es un periodista muy conocido. Un saludo para mi amigo Luis Manrique de Noticias Último Minuto Barranca. Él tiene su programa. Saludamos a todos los amigos y hermanos que se están uniendo a esta transmisión. A la verdad es una bendición tenerlos aquí. Él es una persona que no es cristiana, pero gloria a Dios por ello y un gusto. Es mi bollo también, nos dice saludos, qué gusto escucharlos. Gracias, mi hermana. Compartan. Vamos a iniciar, Pastor Salomón. Vamos a iniciar, vamos a orar a Dios. Cuando hablamos de orar, hermano, no se vaya, por favor. Cuando hablemos de orar, ahí cuando se dice hay que orar, la gente se va rápido. No, hermano, no se vaya. Tienen miedo a la oración y a la enseñanza. No se preocupe, hermano. No tenga miedo. Este programa es para eso, para aprender. Yo no lo sé todo. Si yo lo supiera todo, bueno, hermano, ya no estuviera aquí, pues no. Yo así como ustedes, también soy un alumno más, aprendo más de las personas que saben un poquito más que yo. Y para eso estamos, hermano, ¿no? No solamente tenemos a Pastor Salomón, tenemos muchos más pastores que vamos a ir invitando poco a poco y queremos aprender. Amén. Un saludo para mi hermana Maxi Urrutia, dice. Maxi Saludos, Urrutia. Pastor Salomón. Saludos. Urrutia, ¿no? Maxi. Saludamos a todos los hermanos y ella pastores también que están uniendo. Es una locutora también, la hermana. Oh, saludamos desde ahí. ¿Ella de dónde nos está viendo, pastor? De Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Oh, ya, desde Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos saludamos a nuestra hermana Maxi. Que Dios me la bendiga. A mi hermano Rogelio también. Él dice, vengo, que lo que quiere es aprender más. Amén, mi hermano. Si usted quiere aprender, no se vaya, comparta. Y saludamos también al grupo de pescadores de hombres, en la cual también yo pertenezco, un grupo de caballeros, que también se está retransmitiendo este video en la página de ellos también. Y a todos los que se están apoyándonos a retransmitir este programa, que Dios me los bendiga grandemente. De verdad, es un privilegio y un honor que me dan de que usted retransmita esta enseñanza del Pastor Salomón y este programa que es de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar para luego lecturar la palabra de Dios. Segunda de los Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Así es. Vamos a orar para comenzar ya esta ponencia. Padre Celestial, te damos gracias. Ayúdanos a aprender un poco más de tu palabra. No lo sé todo, queremos saber un poco más de ti, queremos alimentar nuestra alma. Nuestra alma, como decía el salmista David, tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Padre. Quiero aprender más de ti, quiero saber más de ti. Quiero, Señor, comprender más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay
quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Inicuo cuyo aprendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pastor Salomón, con usted el día de hoy esta ponencia, pastor. Pero antes, no se olvide, comparta este link y además haga sus preguntas sobre el tema que se tocará el día de hoy. Haga sus preguntas. Desde ya puede hacer sus preguntas sobre el tema. No se vaya sin hacer una pregunta el día de hoy. Pastor Salomón. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a analizar este pasaje que es prácticamente uno de los pasajes claves para el pretribulacionismo, porque de alguna manera hay una importancia, ya que la argumentación que este pasaje presenta, por lo menos yo encuentro 5 elementos, 5 argumentos que todo este capítulo 2, bueno, al menos el del capítulo 2 hasta el versículo 7, del 2 al 8, donde se mencionan 5 argumentos de por qué la iglesia, allí se enseña por qué la iglesia es quitada antes de la gran tribulación. No estamos diciendo que la iglesia no pase por la tribulación. Las tribulaciones son algo común en la vida de la iglesia desde hace 2000 años, pero estamos hablando de la gran tribulación como este evento escatológico que coincide con la semana 70, la semana 70 de Daniel 9:27, y es también llamado la ira del Cordero que será derramada sobre la tierra, del cual el Cordero va a estar presidiendo directamente esos juicios. Bueno, pues en 2 Tesalonicenses capítulo 2 se presentan incluso las 2 etapas de la venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la venida, que allí lo entendemos como la parusía. Acuérdense que hemos hablado de esa palabra parusía, que significa presencia con. No solamente es venida, sino que es presencia con. Y la parusía dura todo lo que dura la presencia con. Eso significa que es un proceso en el que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Así es la parusía. A diferencia de cuando se habla, por ejemplo, del harpazo, que es en un momento nada más que sucede, o cuando se habla de lo que se llama el resplandor de su venida o la epifanía. De hecho, en este pasaje, en este capítulo, aparecen las 2 etapas. Aparece nuestra reunión con él, que es episinagoge, y también aparece la epifanía. La epifanía aparece como el resplandor de su venida. Es decir, es interesante ahí esa parte, porque se dice, en esa parte se dice la epifanía de su parusía. Ese es el resplandor de su venida, la epifanía de su parusía. No hay que confundirlo con el episinagoge, que es nuestra reunión con él. Así que esto es algo muy interesante. De hecho, ese es mi primer argumento para rebatir el hecho de que algunos piensan que la iglesia pasa por el periodo de la gran tribulación. El primer argumento está presentado en este pasaje, en el versículo 1, cuando se habla de la distinción de la parusía con la episinagoge, pero a la vez la relación con ella, porque como hemos dicho, la epifanía es todo el proceso de su presencia, la presencia, su parusía para la iglesia y su parusía para Israel son 2 cosas diferentes, porque son 2 momentos diferentes. Pero es algo muy interesante el saber esto, ¿verdad? Porque interesante cuando leemos el primer versículo, os rogamos hermanos, fíjese, os rogamos hermanos, dice el versículo 1, pero respecto a la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La parusía, ¿qué cosa es la parusía?
La parucía, vuelvo a reiterar, es todo el programa de su venida como rey, todo el programa. Y ese programa se desarrolla, tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Su inicio es el zarpazo, que aquí coincide con lo que se llama episinagoge, el versículo 1, nuestra reunión con él. Note bien esa primera parte, nuestra reunión con él. Así que parucía incluye nuestra reunión con él, pero no es toda la parucía, porque cuando tú lees el versículo, que es el versículo 8, ahí se habla del resplandor de su parucía. No es lo mismo el episinagoge de la parucía, es decir, nuestra reunión en la parucía no es lo mismo. Nuestra reunión, ese es el arrebatamiento de la iglesia. No es lo mismo que el resplandor de su venida del versículo 8, porque allí literalmente dice la epifanía de su parucía. Eso es importante, ¿ve? Quiere decir que tiene una episinagoge y tiene una epifanía. La parucía es todo el programa de la segunda venida, pero tiene una episinagoge, una reunión con él, y tiene también un resplandor. No es lo mismo la epifanía que la episinagoge, que es la que estamos hablando en este momento. Me llama la atención como en el original el versículo 1 comienza diciendo, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Está diciendo prácticamente, presten atención a esto, está diciendo, con respecto a. Pero la palabra con respecto a es como una expresión donde se está rogando, como diciendo el apóstol Pablo, les ruego por la parucía del Señor Jesucristo. O sea, que cuando algo es tan importante como este tema que va a tratar, está diciendo, por favor, hermanos, si para ustedes es importante la parucía, la segunda venida o la presencia de Cristo, si es tan importante, les ruego por la parucía del Señor Jesucristo y acerca de la venida del Señor Jesucristo. En este caso, sobre ella, en la base de ella, les ruego, y apela incluso al arrebatamiento cuando dice, y nuestra reunión con él. Está diciendo que es importante para él. No está pensando en el día del Señor. Acuérdense que la última vez que hablamos, dejamos claro en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses que para la iglesia no es el día del Señor, es el día de Cristo, pero no el día del Señor, porque el día de Cristo es día de recompensas, pero este día del Señor es día de juicios, es día de castigo inminente. Pero algo importante que hay que recordar aquí, algo importantísimo, es que está diciendo nuestra reunión con él, refiriéndose al arrebatamiento y no al día del Señor, porque algunos piensan que cuando leen en el capítulo 2, Pablo está hablando a la iglesia que se prepare para el día del Señor. No, no, no. No tenía que prepararse para el día del Señor, porque el día del Señor es un día de juicio. ¿Cómo vas a desear el día del Señor si lees a los profetas? Eso te dicen, tú que deseas el día del Señor. O sea, te está diciendo, tú no puedes desear el día del Señor, pero porque es un día de juicio, pero sí nuestra reunión con él. Así que la consolación está en esta fase de su venida, de la parucía, que es el aspecto inminente, nuestra reunión con él, que aquí se llama episinagoge. Es interesante que aquí hay varias palabras que aparecen de la venida del Señor Jesucristo en términos generales, que son, ¿cuáles son las palabras que se utilizan generalmente en el Nuevo Testamento? Parucía, erjomai, ginomai, apocalipsis, que son términos comúnmente usados para la venida de Cristo, que incluyen dos características, ¿verdad? Se usa también epifanía, pero con relación a la gloria, tanto de la primera venida como de la segunda venida. De hecho, ustedes sabían que cuando en 2 Tesalonicenses dice que viene por nosotros, pero no solo por nosotros, sino por todos los que aman su venida, su epifanía, la mayoría de los teólogos entienden que allí se refiere a su primera venida, a todos los que aman su venida, se está refiriendo allá a su nacimiento, es decir, a su primera epifanía. Pero ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahora, ¿verdad? Pero estamos diciendo que la palabra epifanía no se refiere al arrebatamiento, no.
La palabra epifanía está relacionado con la gloria de la primera venida, pero también con la gloria de la segunda venida, es decir, con la gloria de la parusía, que sucede hasta el final. Así que hay interesante también porque en esta porción, cuando tú lo lees en el griego, vas a encontrar en los versículos 6 y versículo 8 un apocalipsis para hablar de la aparición del anticristo, y en el versículo 9 se aparece que el anticristo también tiene su parusía. O sea, el anticristo así tiene su parusía porque tiene un inicio, un desarrollo y una apocalipsis también, una revelación, el anticristo. Léalos en los versículos 6, el versículo 8 y el versículo 9, y allí él tiene un apocalipsis o una parusía, porque se refiere a la presencia y su actividad pública, su recibimiento, su desenvolvimiento, todo ese trabajo que el anticristo va a hacer en contra de la obra del Señor Jesucristo y en contra del Cordero en su manifestación como bestia que va a ser el anticristo en contra del Cordero. Esto es algo súper interesante. Entonces, pero Epifanía se refiere a su segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Bueno, con relación a la segunda venida, se usan términos como los que ya he mencionado, pero cuando se habla de el arrebatamiento y del harpazo, aquí se le menciona como la episinagoge. La episinagoge es la primera etapa de la parusía. Coincide con el harpazo, nuestra reunión. La palabra episinagoge que estoy mencionando, que ahí se menciona nuestra reunión con él, eso es lo que significa episinagoge, es una reunión para adorar. Nótenlo bien. O sea, estamos esperando ese momento. ¿Por qué estamos esperando el momento del arrebatamiento? Y aquí se le llama episinagoge en nuestra reunión con él, porque es una reunión para adorar, porque es la congregación completa de la iglesia desde hace 2000 años, muertos y vivos, nos vamos a reunir. Esta va a ser la gran reunión, la gran asamblea, donde muertos y vivos vamos a estar resucitados en un solo cuerpo y dejaremos de ser el cuerpo de Cristo para convertirnos en la esposa del Cordero en ese momento. Es interesante esto porque la palabra episinagoge quiere decir recoger sobre sí mismo, agolpar, juntar. De alguna forma podemos verlo como, podemos decir que es precisamente una colección, la colección del Cordero. De hecho, esa palabra episinagoge en una estela que se encontró en la isla de Cime, significa colección. Es interesante porque es por decir así, todos los selectos, la colección que el Cordero va a tener. Sinagoge aquí se convierte a partir de aquí en el tema de la epístola, y es un término usado prácticamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:25, donde se refiere a la reunión para el culto. Por eso les decía que es algo interesante esta reunión. Esta va a ser la grande reunión con el Señor Jesucristo. Fíjate, desde los que murieron con el Señor hasta este momento del rapto, vamos a tener una grande reunión, una grande asamblea. Yo no sé si les emociona, pero esto es lo que estamos anhelando y esperando todos los verdaderos creyentes. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses le llama harpazo. Incluso es sinónimo de ginomai, que es levantar, que aparece en el versículo 7, que dice hasta que sea quitado de en medio, ginomai, el versículo 7, quitado de en medio lo que lo detiene. Interesante esa parte, porque ese es el episinagoge, es el ginomai, el que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Así que eso que lo detiene va a ser quitado de medio. ¿A quién detiene? La aparición del anticristo lo detiene y será quitado de medio con el episinagoge, con la reunión con él. Ese es el harpazo. De hecho, en el versículo 8, parusía o venida está ligada con la aparición gloriosa o la epifanía, que literalmente es la epifanía de su parusía, ya lo he dicho, ¿verdad? Que quiere decir que nuestra reunión prácticamente
también está ligada. La palabra episunagogé, al igual que la palabra epifanía, están ligadas a la parusía. Pero, aquí hay algún pero episunagogé se distingue claramente de epifanía. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque episunagogé es una reunión de culto que vamos a tener, en tanto lo que es epifanía es una manifestación gloriosa, es una entrada como rey glorioso y victorioso, como guerrero que ha vencido, que ha ganado guerras. Hay la diferencia entre la episunagogé, nuestra reunión con él, esa diferencia con la epifanía. Y en otras ocasiones lo he mencionado, esas diferencias, pero no voy a seguir abundando porque pues ya hemos hablado acerca de este tema, porque aquí episunagogé es su venida por sus santos, en tanto la epifanía es su venida con sus santos. Es la diferencia, ¿verdad? Su venida por sus santos es episunagogé y su venida con sus santos es en la epifanía. Así que Pablo se refiere aquí al arrebatamiento que ha mencionado en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 y a estar para siempre con el Señor después de ese momento. Esa es nuestra reunión, es el encuentro entre el novio y la novia, o entre el esposo y la esposa. Sí, es importante entender esto. Les voy a decir porque la diferencia entre episunagogé y la diferencia entre epifanía. ¿Cuáles son? Bueno, es que en uno es una venida como esposo, viene por su esposa, y en la otra, en la epifanía, viene con su esposa y viene en caballo blanco en la epifanía, porque viene triunfante como un guerrero que ha vencido y lo acompaña a su esposa. Es algo maravilloso y yo creo que no hay donde perderse. Lo que Pablo está diciendo entonces en el versículo 1, parafraseado, es esto: les pido, hermanos, en base al arrebatamiento que es su venida inminente, que no les dé miedo esas mentiras de que ya estamos en el día del Señor, en la gran tribulación, porque antes de que venga la gran tribulación va a aparecer el esposo y nos vamos a reunir con él y vamos a escapar de los juicios del día del Señor que vendrán sobre la tierra. Yo no sé si entienden ese versículo 1, pero para mí está más que claro. O sea, vean la exégesis de ese pasaje. Es muy claro que Pablo aquí está hablando del tema de la venida de Cristo por los suyos en su parusía, en su aspecto inminente en ese versículo 1, y le llama episunagogé. Y esto para mí es más que un argumento de que no ha llegado el día del Señor. ¿Cómo sé que no estoy en la gran tribulación? Fácil, porque no ha sucedido nuestra reunión con él. Solo estoy tocando el primer versículo, Géser. Ahora voy a presentar un segundo argumento. A ver, ¿cuál otro argumento tengo de que este pasaje me está hablando de un rapto pretribulación? Bueno, mira, el contexto deja ver claramente el problema de la confusión que enfrentaban los hermanos. Vea el versículo 2, dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben ni por espíritu ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ese es lo que dice nuestra traducción. Pero ¿cuál era el problema que enfrentaban? La razón que obedece al escrito del apóstol Pablo es: él escribe para corregir un malentendido que había en la iglesia tesalónica. ¿Cuál era el malentendido? Como ya estaban viendo la persecución fuerte, los hermanos estaban muriendo, ellos estaban diciendo: ¿saben qué? Ya estamos en la gran tribulación, ya la persecución ya está lista, están muriendo los hermanos porque estamos en la gran tribulación, la bestia ya se levantó para atacar a la iglesia. Y esos falsos maestros habían hecho
pensar a los creyentes que esas persecuciones eran la gran tribulación, como muchos están diciendo hoy. No sé si tú lo has escuchado, Gesser, pero dicen, ya estamos en la gran tribulación, ya está la marca de la bestia, el COVID, Bill Gates, el anticristo, y bueno, tantas cosas que se están diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que algunos están confundidos. ¿Por qué? Porque no tienen clara la cronología y están viviendo la misma confusión de esta iglesia de Tesalónica. Pero si ustedes estudian el capítulo 2, van a salir de toda confusión de ese tiempo y del tiempo que estamos viviendo, porque estos falsos maestros habían hecho pensar a los creyentes de que ya están en la tribulación, ya inició el día del Señor, va a culminar el día del Señor con la venida en gloria, con la epifanía, y no hay nuestra reunión con Él. Así que, ¿qué le quitaron a los creyentes? Le quitaron la esperanza de su reunión con Él. Y esto es algo grave, ¿eh? Quitar el aspecto inminente, la venida, la seguridad de que su venida inminente o arrebatamiento, que los debería de estar manteniendo vigilantes, expectantes, espiritualmente despiertos, dejaron de esperar el rapto y ahora necesitaban ver al anticristo, necesitaban ver todos los juicios para que sirva para ellos de indicación de que ya viene la epifanía. Perdieron la esperanza. Fíjate qué grave error es perder la esperanza del rapto, porque quitas los ojos en Jesús y lo pones en el anticristo. Y para corregir esta mala interpretación, el apóstol Pablo les recuerda que todavía no podían. Acuérdense que no pueden estar en el día del Señor. Ya se los enseñé en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es como si el Pablo les estuviera diciendo eso, ya que ese día llegaría tras la manifestación del hombre del pecado. Y esto no podría manifestarse, el hombre de pecado, debido a una obra que lo está restringiendo. ¿Y qué es, señores, lo que lo está restringiendo? ¿Qué le impide manifestarse plenamente al anticristo? ¿Qué es? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está tratándoles de enseñar. Ellos, sí es ciertamente la preocupación de los tesalonicenses, no si el Señor ha venido. Ellos sabían que el Señor no ha venido. Ellos sabían que no ha venido el Señor. Lo que les preocupaba es que ya hubiera comenzado el día del Señor, que para ellos, entendido de acuerdo a los profetas, es un periodo de juicios que iba a caer sobre la tierra. Así que ellos decían, ya estamos en el día del Señor y ya el pronto regreso del Señor ya está por suceder, es decir, la epifanía. Entonces, esto nos da una diferencia. No es lo mismo hablar de la segunda venida que del día del Señor, aunque abarquen los mismos periodos, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar del arrebatamiento de la iglesia que el día del Señor. Así que la preocupación no es que el Señor haya venido, sino su preocupación de ellos es que el día del Señor para ellos ya había comenzado. Así que la confusión empezó a invadir a la iglesia, empiezan a surgir los rumores de que hubo una carta que decía, un pseudo escrito que no lo tenemos ahora, no sabemos, desapareció, pero alguien había escrito a nombre de Pablo de que ya comenzó el día del Señor, ya comenzaron la gran tribulación y que ya y los principios de dolores ya comenzaron y ahora vienen los dolores de parto en el día del Señor y estaban enseñando que el día del Señor ya estaba presente. De hecho, la palabra ya, cuando se dice, no se alarmen ni por espíritu. Fíjate qué interesante, no os alarméis, no se dejen sacudir fácilmente. Yo creo, Gesser, que esta es una lectura importante en este momento. Y cómo me gustaría que esté el apóstol Pablo para que le dé ese mensaje a la iglesia, les diga, por favor, no se dejen mover fácilmente. Mira, ahorita escatólogos, teólogos han cambiado su posición escatológica y ahora dicen,
ya no soy pretribulacionista porque ya comenzó la gran tribulación. Por favor, señores, imagínate, si a esto le estás llamando la gran tribulación, tú no has entendido lo que dijo el Señor cuando dice que es un periodo cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Esto no es más, las pandemias han existido en otros tiempos, pero la gran tribulación es algo totalmente inédito en la historia de la humanidad. Esto es algo muy interesante. Algunos piensan, no, ustedes son cobardes, que les va a agarrar la persecución y ni cuenta se van a dar. Hermano, yo quiero decirles algo. Miren, nosotros que los pretribulacionistas somos creyentes que estamos dispuestos a sufrir por el Señor, pero estamos entendidos que no vamos a pasar el tiempo de la ira. Una cosa son las tribulaciones y otra cosa diferente es la gran tribulación. Esto es algo totalmente diferente. Y yo siempre digo esto, ¿no? Aquellos que dicen que ya esta es la gran tribulación, imagínate si tú estás diciendo que es la gran tribulación y cuando dijeron, mire, estamos en foco rojo, inmediatamente cerraste tu iglesia. Fuiste de los primeros que cerraron la iglesia, entonces quiere decir que ya negaste tu fe por allá. Pero no es la gran tribulación. Estamos ante una contingencia médica que es completamente diferente. Miren, hermanos, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, por favor, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, como que si recibió alguien una revelación de un espíritu que le habló y ahora me dijo que ya estamos en la gran tribulación, ni por palabra, como si fuera un supuesto mensaje de Pablo, ni por carta, como si fuera nuestra, un supuesto escrito de Pablo por allá, no. Sino que ahora les está diciendo, mira, aquí lo que Pablo está diciendo es ningún creyente debe de ser sacudido como un barco que queda a la deriva y vienen los vientos y le roban su esperanza y empieza a hundirse su esperanza. No, esa falsa enseñanza afecta la firmeza mental de un creyente. ¿Por qué? Porque dice que nadie les prive de esa firmeza mental. Por eso dice, de vuestro modo de pensar. Quiere decir, hermano, escuche esto importante que es, no estén husmeando por redes sociales por allá. Te va a afectar mentalmente, porque dice, nadie les mueva de su modo de pensar. Aquí comienza el enemigo. Primero la duda. Oye, ¿y si no hay rapto? ¿Y si ya el Señor no viene, no hay reunión con él? ¿Y si ya no existe el jarpazo? ¿Y si ya no hay episinagoge? Ya no existe. Y empieza a taladrarle la mente. Luego esto le afecta emocionalmente. Fíjate, tú que cambias de esa postura, te afecta emocionalmente. Dice, ni os conturbéis. Y ya emocionalmente, ya no está firme ese creyente. ¿Qué le está pasando? Y le afecta espiritualmente. Dice, ni por espíritu. Porque ya esto empieza a afectar espiritualmente, ya de pronto este hermano ya hasta sale soñando, ya sale profetizando que ya está en el segundo sello y que un espíritu le digo que ya estamos en el cuarto sello y otro que ya viene el quinto sello ya porque ya pasaron los primeros 3. Bueno, ¿qué le está pasando? Empiezan las perturbaciones espirituales. Escribe el apóstol entonces para asegurarle que él nunca ha enseñado que estaban ellos por pasar el día del Señor. Nunca lo había enseñado. Es más, él enseñó que la iglesia no va a pasar por el día del Señor. Él les dice, acuérdense que cuando yo estaba con ustedes, yo les enseñaba esto. Les recuerda sobre ¿qué les enseñó? Acuérdense de 1 Tesalonicenses 4, acuérdense de 1 Tesalonicenses 5, acuérdense y otros temas escatológicos donde él les enseñó la palabra directa a lo que se refiere en los versículos 5 y 6. La última palabra del versículo dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie les engañe diciéndoles que el día del Señor ha llegado. No que el Señor había llegado. Ojo, no confundan esto. No está hablando de la segunda venida, sino del día del Señor. Ni siquiera se está hablando de la Epifanía. Ni está hablando del jarpazo. Está hablando del día del Señor. Su confusión no era la Epifanía. Su confusión era el día del Señor. Ellos decían, ya estamos en el día del Señor, ya sigue la segunda venida. Pero la palabra que traduce la Reina Valera aquí sí,
no es muy exacta la traducción, porque allí dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado o es inminente, pero la palabra enesteken no debe de traducirse como inminente, porque realmente el día del Señor es o no inminente. Si en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que estudiamos esta semana, vimos que el día del Señor es inminente. Pablo no podría contradecirse para decir ahora resulta que el día del Señor no es inminente. No. La traducción correcta es en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Por qué ha llegado? Es la traducción más correcta, porque en esteken, y en este momento no voy a hacer toda la argumentación, en esteken debe de traducirse en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Para ellos la confusión es la enseñanza falsa que se estaba circulando por esos maestros, es el día del Señor ya llegó, ya estamos en la gran tribulación, y esa era la enseñanza, es la enseñanza que estaba circulando. Así que podemos decir que traducir en esteken en el sentido de que el día del Señor está cerca o es inminente, está reflejando una traducción equivocada, porque la traducción correcta es en esteken, es en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esa es la falsa doctrina que estaban enseñando, de que ya había llegado el día del Señor. Ahora, esto es algo muy interesante que podemos ver hasta este punto y podríamos, por tanto, el error que enseñaban estos fanáticos de Tesalónica, sin escrúpulos, estaban diciendo, ya estamos en el día del Señor, en la gran tribulación, pero donde acabó la resurrección de la iglesia, se acabó nuestra bendita esperanza. Así que el propósito del apóstol Pablo aquí en este pasaje es negar que estaban en el día del Señor. Es negar que ellos estaban en la gran tribulación, porque no es lo mismo, la venida por sus santos que hay que desear. Por tanto, el día del Señor prácticamente es el periodo de la gran tribulación, y es presentada por Amós 5:18 al 20 como espantoso ese día. Bueno, dicho esto, estamos diciendo que esto es un respaldo más para saber que la iglesia no pasa por la gran tribulación. El tercer argumento es la cronología que presenta los versículos 3 al 5 es muy clara y evidente y demuestra contundentemente que la iglesia no pasa por la gran tribulación. De hecho, la precaución de cuidarse del engaño, nadie os engañe en ninguna manera, por ningún medio. Esto habla de la seriedad que conlleva el tema escatológico. Y seguidamente presenta aquí lo que se dice, nadie os engañe en ningún modo, porque el día del Señor no vendrá sin que venga la apostasía. ¿Qué es lo que no vendrá? Completando la elipsis, que es la palabra que falta, el día del Señor. Así que la traducción es, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá. No es el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, no. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. No puede sustituirse por el día de Cristo, porque el día de Cristo es el arrebatamiento. Así que no está diciendo que el día de Cristo no vendrá, no, el día del Señor no vendrá. La gran tribulación, no, hablando de el periodo de la ira como tal, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía que tiene que estar incluso iniciando antes como el misterio de iniquidad en el tiempo presente. Así que a continuación se presenta una secuencia de eventos que se organizan de la siguiente manera. ¿Cuál es el orden cronológico? Primero viene la apostasía. Note bien, no vendrá sin que venga la apostasía. Y aquí hay muchas expresiones para esto. Incluso el término apostación, que es separación, que aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando Pablo le dijeron, tú estás apostatando del judaísmo, que se separó del judaísmo. Algunos lo interpretan incluso que no viene el hombre de pecado, sino que antes viene la apostasía, y la apostasía algunos lo ven como la separación, es decir, que
la iglesia será separada del mundo y Cristo hará esa separación. Algunos así lo interpretan. Sin embargo, aun cuando interpretemos que aquí la palabra apostasía, que como yo la interpreté, Magí y otros más lo interpretan como que se refiere al rapto, que la apostasía es la separación de la iglesia de este mundo, es decir, será quitada y llevada al cielo. Ahí ven la palabra apostasía en forma de que será hasta que venga la separación, así lo traducen, es decir, como el rapto. Pero aunque no lo traduzcas así y lo traduzcas como la separación de los de creyentes en una gran apostasía, en unas falsas cristianas, como el divorcio de esos creyentes de la verdadera fe, aunque lo traduzcas así, siempre va a ser precedida la separación o la apostasía, va a venir primero y después viene el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, el primer paso es la apostasía. Otros entienden que la palabra apostasía puede ser una referencia a la rebelión espiritual, es decir, separación en masa de los creyentes que se está dando, ya empezó a darse, una separación en masa, uniéndose con la gran ramera, y otros más van entendiendo que también es una rebelión militar, que la apostasía, porque la palabra apostación también significa una rebelión militar y puede ser como una rebelión en el ramo militar, que en el que venga esta revolución que algunos le dan su coincidiendo con Ezequiel 38 y 39, como una gran revolución que va a surgir como una gran guerra. Es en primer lugar entonces la apostasía, después viene el anticristo. El anticristo surge prácticamente impulsado por la plataforma de la apostasía. Y esto es algo muy interesante, dice, y se manifieste el hombre de pecado. Así que apostasía, anticristo. Pero el anticristo no puede aparecer hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Note bien esa cronología tan interesante. Por lo tanto, no puede manifestarse el anticristo sin que venga primeramente la apostasía y por lo tanto sea quitado de en medio lo que lo detiene. La apostasía sí puede comenzar antes, pero el anticristo no puede manifestarse en su plenitud hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Quien el anticristo, estamos hablando de un personaje concreto que le llaman el hombre de pecados, el antropos tes anomos, es decir, el sin ley, el hombre sin ley. Cuando haga su apocalipsis, su aparición, cuando este personaje se revela al mundo, el antimesías, que se le llama, el hijo de perdición, al igual que Judas. Se trata entonces de un personaje porque precisamente allí está mostrándose que se opone y se revela contra todo lo que es Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y todos estos elementos que estamos viendo nos va a llevar a que va a haber un templo reconstruido, porque donde se va a sentar como Dios, y un templo que va a ser profanado, y es precisamente nos lleva a pensar, a interpretar de que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido y que va a ser desecrado por este personaje malvado, pero que este personaje no puede aparecer, el inicuo no puede aparecer hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Vean la cronología muy clara. Por lo tanto, no puede estar presente en la iglesia si el escenario que le están presentando es cronológicamente fuera de lugar. Además, vamos al versículo 6 y 7. Será quitado el misterio del que detiene, el ministerio del que detiene al inicuo. ¿Y quién es el que detiene al inicuo? ¿Qué impide la aparición del anticristo? ¿Qué es? Bueno, podemos decir que hay dos cosas: lo que lo detiene, que es tocatejón, y el que lo detiene, que es jocatejón. Lo que lo detiene, podemos hablar de, hay muchas teorías al respecto, pero no voy a abundar en las teorías, solo afirmar que lo que lo detiene, género neutro del versículo 6, es
corporativamente la iglesia. ¿Por qué la iglesia hablando, verdadera iglesia hablando corporativamente? Porque precisamente la iglesia en su papel conservante de sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, dice en Mateo 5:15, impide el avance de la corrupción de este sistema. ¿Ve? La iglesia en su papel como luz del mundo expulsa de la esfera de los hombres las tinieblas donde realizan sus malas acciones, Juan 3:19, y el freno de la iniquidad solo es quitado si la iglesia en el cual mora permanentemente el Espíritu Santo, tanto corporativamente en 1 Corintios 3:16 lo dice, como individualmente en 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo. Así que además, la iglesia mantiene una conexión con el que lo detiene, que es el Espíritu Santo, quien es el alma que vivifica corporativamente a la iglesia. Y estaba presente en los días de Pablo la iglesia y sigue estándolo presente y sigue deteniendo desde esos tiempos el mal sobre el mundo. Lo que lo detiene prácticamente es la revelación, a la revelación del hombre de pecado, todavía no ha sido removido, ya es claro, porque la iglesia todavía sigue aquí. Ahora, vamos, ¿quién es el que lo detiene? Jocatejón. ¿Quién lo detiene? Bueno, pues el que lo detiene claramente es el ministerio del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante porque decimos que es el ministerio del Espíritu Santo, porque es una persona espiritual y está deteniendo a un ser espiritual también, ¿sí? Ninguna sugerencia llena más los requisitos que el Espíritu Santo. Además, al que detiene es una persona demoníaca. Solamente una persona divina puede hacer eso. Es miembro de la deidad y es más poderoso que cualquier ser, aun que el hombre de pecado. Es eterno para impedir durante 2000 años todavía esa presencia maligna. Es omnipresente y puede impedirlo en el mundo entero, en cualquier parte del mundo, y su presencia permanece en la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que hace de esta era que sea la era del Espíritu Santo, mientras que en la gran tribulación hay un reverso a los días de antes de Pentecostés, cuando operante estaba, pero no estaba residente el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, en el sentido de su ministerio restringente. Desde su llegada en Pentecostés, el Espíritu Santo, una de sus obras era impedir el mal, dice Juan 16:7-11. Y el verbo original que dice no es airo, quitar, sino es genetai, que es de ginomai, desaparecer, dice, hasta que desaparezca lo que lo detiene. Es interesante esto. Así que es importante entender que ahí el Espíritu Santo va a ascender en el mismo sentido que él vino en el día de Pentecostés. Así que los días que van a seguir a la gran tribulación serán como los días del Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Así que por esa razón decimos que estos son los argumentos. Todavía me queda un argumento más, pero voy a dejar lugar para preguntas abiertas en este momento, Gesser. Adelante. Pastor Salmón, el hermano, acá hay una pregunta que nos hizo el hermano Daniel desde Los Ángeles, California. Nos dice, ¿por qué algunas iglesias o pastores dicen que ya estamos en la gran tribulación? Sí, este pasaje es muy contundente para rebatir precisamente esto. ¿Qué es lo que pasa? Que al primer momento de persecución ya lo están catalogando. Cuando no hay una firmeza, que estábamos ahí mencionando, no hay una firmeza total en las Sagradas Escrituras, son llevados por vientos de doctrina y se pierde la esperanza. O sea, no están distinguiendo cuál es el propósito del harpazo, el propósito de la episinagoge que mencionamos, nuestra reunión con él, y están creyendo precisamente todo lo que se está circulando en redes sociales,
pero vamos a ser muy francos y claros. La gran tribulación no va a comenzar hasta que aparezca el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque es el que firma el pacto. La gran tribulación comienza con un pacto. Daniel 9:27 dice, y por una semana confirmará el pacto. Así que no puede comenzar la gran tribulación si no se ha firmado el pacto. Y a veces se desconoce estos puntos claves cuando termine la época de la iglesia y comience el Israel a ser tratado directamente por Dios y movido a un arrepentimiento. Pero la iglesia tiene que ser trasladado porque entrará la plenitud de los gentiles y comienza a desarrollarse los planes de Dios para Israel. Gran tribulación es un periodo prácticamente judaico, no lo olviden, no es de la iglesia. Adelante, Géser. Hay otra pregunta más, pastor. La siguiente, muchos hablan de un avivamiento que vendrá. ¿Es apostasía o avivamiento lo que vendrá antes del arrebatamiento del gran día, ¿no? Del Señor? Sí, esto es algo muy interesante. Bíblicamente no encaja esto del avivamiento. Bíblicamente lo que viene es la apostasía. Eso es lo que menciona este pasaje. No hay encaje de avivamiento más que hay un avivamiento de iniquidad que va a desarrollarse en los hechos de la gran tribulación. De hecho, la gran tribulación va a comenzar con un gran avivamiento de iniquidad, con milagros y maravillas portentosas que se van a dar, porque ya no va a estar la iglesia restringente, sino que va a haber engaño a plenitud. Por eso se dice, mirad que nadie os engañe, porque va a comenzar la gran tribulación con un gran avivamiento, pero de iniquidad. Imagínate los milagros y maravillas que va a hacer, tanto que se utilizan las palabras que son las palabras que usaba el Señor Jesucristo, se usa para sus milagros, que son dunamis, que son prácticamente ergemais, que son poder, y todas esas palabras que se utilizan, milagros, maravillas, señales, semellón, señales, todas esas palabras que se utilizan para los milagros de Cristo, se utilizarán se utilizan en este capítulo para mencionar los falsos milagros de la bestia. Y imagínate cuando empiecen a ver una generación que está movida en este momento por milagros, no por la palabra, sino por milagros, fácilmente va a ser enganchada. Más, escuchen esto, si son sus mismos apóstatas, si son los mismos apóstatas los que los entreguen a esos miembros que se hayan quedado, va a ser un gran avivamiento de iniquidad que va a haber el inicio de la gran tribulación, Géser. Eso quiere decir que antes del rapto o del arrebatamiento va a haber apostasía, y después del arrebatamiento habrá una apostasía al máximo, ¿no? En la cual se prepara, como se dice, el terreno para que la gente crea todo lo que va a hablar ese personaje de paz que se viene, ¿no? El famoso anticristo, ¿no? Que habla, según Tesalonicenses, capítulo 2, va a aparecer un hombre con señales, con prodigios, como un mensajero de paz, pero entre comillas, ¿no? Una falsa paz. Acá hay otra pregunta, hermano Daniel. Amén. Dice, si yo me quedo en la tribulación, ¿todavía tendré la oportunidad de salvarme? Eso también es una pregunta que muchos se han hecho. Bueno, es algo, ¿cómo se podría decir? O esperamos para terminar la ponencia para hacer esta pregunta, o lo responde ahora, Pastor Salomón, como usted vea conveniente. Muy bien, miren, vamos a continuar con la ponencia y ahí voy a responder esta pregunta. Dale, de hecho, la quinta razón por la que yo creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación es esta, porque solo posterior al rapto pueden suceder los eventos que menciona los versículos 8 al 12, que dice de la siguiente manera, y
pongan atención porque esto es algo fuerte. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad de Dios, sino que se complacieron en la mentira. Y ahí está la respuesta a la pregunta, pero lo voy a detallar. Miren, la secuencia de este versículo se presenta en acontecimientos muy claros. En primer lugar, se hace a un lado lo que detiene la aparición pública del inicuo. Dice literalmente, se hace a un lado a sí mismo. Es decir, la iglesia, el anticristo, el Espíritu Santo se hace a un lado. Sucede 2, aparición pública del anticristo. 3, el inicuo ya se desenvuelve en lo que se llama el inicio del día del Señor. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios va a caer sobre el inicuo y viene el resplandor de su venida. ¿Cuáles son los pasos? A ver, primero, se hace a un lado el que detiene la aparición pública del anticristo. 2, aparece el anticristo públicamente. 3, inicia el día del Señor. Y 4, viene el resplandor de su venida después del día del Señor, o en el día del Señor. El advenimiento que aquí se menciona de este inicuo, la parucia de este inicuo, es controlado por Satanás, quien mueve los hilos de la escena mundial de ese falso Mesías que está moviendo ya en el misterio de iniquidad ya desde ahora. Él, si por Satanás fuera, ya tuviera listo a su anticristo, pero no puede hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Y para que nos demos cuenta que el que está controlando todo es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las élites que controlan el mundo realmente no controlan más allá de lo que Dios le permite. Sobre ellos está el Rey de Reyes, Señor de Señores. Miren, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando sea quitado entonces la iglesia de la escena, habrá prácticamente, hay una situación que va a haber de Dios enviará un poder engañoso. Significa que permitirá que el engaño que ya empezó desde ahora permee, y ese engaño va a ser total y fatal. Es un engaño tremendo. Es una entrega judicial de Dios de los malvados que deliberadamente escogieron el mal. Los va a entregar. Es decir, que este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo que se te predica en amor. La verdad se te está predicando para que seas salvo en amor. Pero si tú rechazas ese amor, no es algo fácil que estás rechazando, no es cualquier cosa. Estás rechazando al Cristo crucificado que murió por ti. Estás rechazando todo lo que te da la salvación. Miren, Dios siempre ha prácticamente castigado a la gente con ceguera que ellos mismos han escogido. Y así que, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos confiaron en su razonamiento y dijeron, no, esto no va a suceder. Y ¿sabes qué hizo Dios? Los va a abandonar en sus mentiras. O sea, tú dijiste que no, te va a abandonar en tu mentira. Y mediante el anticristo, mediante el cual Satanás va a trabajar con poderes, con milagros. Imagínate, así como los magos de Egipto van a hacer milagros. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no recomiendo a nadie esto de que diga, yo sé que hay salvos. Sé que hay salvos durante el periodo de la gran tribulación, pero no puedo recomendar ni asegurarte tu salvación. Te voy a decir por qué. Porque si ahora tú tienes todos los medios para salvarte, está el Espíritu Santo obrando, están los miembros, hay pastores que están predicando, nota bien cuánta gente está detrás de ti y mandándote mensaje, hermano, ya conéctate, hermano, por acá. Y en ese tiempo nadie te va a estar mandando más mensaje que la obra que el anticristo con sus señales y maravillas. Es más, piensa en esto nada más que va a pasar con ese hermano que estaba inválido en su silla de ruedas. Por años estuvo en la iglesia buscando sanidad porque nunca se convirtió realmente a Dios. Y mira, se va la iglesia y él se queda.
Pero cuando le dicen que hay un hombre haciendo milagros, va en ese momento donde está haciéndose los milagros y se levanta y deja su silla de rueda. ¿Qué crees que va a pensar? Que estuvo en una iglesia cristiana durante 20, 30 años y nunca se levantó, pero vino un personaje con poderes y milagros y señales y se levantó, y va a haber milagros a discreción. Por eso yo decía un gran avivamiento. ¿Tú crees que se va a convertir a Dios? No, se van a entregar al anticristo. Eso es lo que va a pasar, mis hermanos. Lo que va a pasar es que les va a enviar un espíritu mentiroso con poderes y señales que va a permitir Dios que hagan. Les va a dar permiso para que hagan esos milagros. ¿Por qué? Porque no quisieron creer la verdad, recibir las buenas nuevas del evangelio de la gracia en amor. Y de esa manera, al recibir ese evangelio, convertirse en escogidos, no quisieron. Así que los pecadores de ese tiempo serán condenados a creer en la mentira y aceptar las falsas promesas que el diablo le está haciendo, y quedarán así destinados para el infierno. Ahora, ¿habrá salvación? Sí habrá. ¿Para quiénes? Para aquellos que nunca han creído, nunca les han oído, el mensaje del evangelio. No es que rechazaron el mensaje, es que no les predicaron. ¿Y quiénes son estas gentes que no les han predicado? Saben ustedes que hay una buena parte de la población del mundo, más que en Occidente, en lo que se le conoce la ventana 1040, en obra misionera, donde no se les ha predicado el mensaje del evangelio. No es que lo rechazaron, mucha gente se da el lujo hoy de rechazar el mensaje. No, estas personas no le rechazaron. Estos nunca han escuchado el mensaje, y ellos van a tener la oportunidad de recibir ese mensaje. El versículo 12 da a entender que quienes oigan ahora el evangelio, estoy 2:12, quienes oigan ahora el evangelio presentado aquí como la verdad, es el evangelio de la gracia, pero lo rechazan, no tendrán la oportunidad luego del arrebatamiento. Eso me está enseñando ese pasaje, léanlo bien. Por rechazar a Jesús, creerán en el anticristo. Lucas 14:24, así lo dicen. Ahora, yo vengo en el nombre del Padre y no me creen. Otro vendrá en su propio nombre y a este recibirán. Eso está diciendo claramente que si ahora tú no recibes a Cristo, tú crees que le vas a ser fiel en la gran tribulación, cuando no vas a tener todas estas facilidades que tienes en el tiempo de gracia. Yo te lo dejo de pregunta a ti, porque me has hecho esa pregunta y yo te devuelvo la pregunta. ¿Crees que va a ser posible? La razón de su juicio está registrado en Juan 3:19 al 21. Aquellos que no han leído Juan 3:19 al 21, vean qué dice Juan 3:19 al 21, que dice de la siguiente manera. Lo voy a leer porque es importante. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean borradas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que enseña la palabra. Entonces se trata de gente, los salvos, la multitud de salvos del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quiénes son? Gente que no tuvieron prácticamente la oportunidad del evangelio, pero estos que menciona aquí, los que sí rechazaron, no quisieron entregarse, convertirse, ser fiel, afirmarse en su iglesia, mira, son gente que no tuvieron ningún afecto por la verdad presentada en amor. Vean cómo les predicaban los pastores con amor, pero ahora cerraron la salvación para ellos y quedaron expuestos al juicio y a la ira de Dios. Se trata entonces tanto de un castigo como un resultado de su propia elección, así como el faraón, que primero endureció su corazón y después Dios mismo endureció el corazón de faraón. Esto es lo que está diciendo. Ellos, ¿qué hicieron? No recibieron, creyeron la mentira, no creyeron la verdad, se complacieron en la injusticia. Mira, 4 cosas que hacían estos personajes. Eso da a entender que se trata de advertencias para creer ahora, repito, para creer ahora, siendo que de no hacerlo ahora, se exponen a la perdición del futuro reino del anticristo.
Así que los que serán salvos durante la gran tribulación, ¿quiénes son? Los que nunca oyeron. Si tú ya oíste, yo no te aseguro que vas a tener esa oportunidad porque estás rechazando. ¿Sabes quiénes son las víctimas del anticristo? Las víctimas del anticristo. ¿Y por qué se van a unir con la bestia? Las víctimas del anticristo son los que hoy no creen la verdad de la gracia del evangelio, sino que se complacen en la injusticia. Y cuando el Espíritu Santo, como Paracleto, está hoy en la iglesia, en el sentido de que vino en el día de Pentecostés, cuando sea quitado, Dios permitirá que este inicuo obre maravillas. ¿Y quiénes van a caer redonditos? Los que llevan el mismo carácter de la bestia. Fíjate, los que llevan el carácter del cordero se van con el cordero, pero los que tienen el carácter de la bestia se quedarán aquí con la bestia y van a ser engañados por la bestia porque son de la bestia. Fíjate nada más de esa frase tremenda, Gesser. Adelante, con esto yo doy por terminado esta charla. Las preguntas que vienen desde el canal digital de mi hermano Daniel Enrique a través de la radio Frecuencia del Cielo 104.1 desde Los Ángeles, California. Me dice, ¿me puede ampliar lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo del 13 al 14? Bueno, creo que ya lo explicó, ¿no, pastor? Una manera magistral fue explicado. No sé si usted quisiera acotar algo más, si podría ampliar. Sí. ¿Quién es? Estaba leyendo yo el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 7 y creo que encaja lo que usted estaba diciendo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eso quiere decir que sí habrá salvación en la gran tribulación. Es correcto. Pero no está hablando de las personas que son, obviamente, que han sido creyentes de iglesia, que se han congregado. No está hablando de ellos, está hablando de que sí va a haber salvación, va a salir gente de la gran tribulación salvados, pero será difícil ser cristiano en aquella época, pastor. Totalmente. No es como ahora, ¿no? El capítulo 7 de Apocalipsis tiene dos grupos de salvos. Los salvos judíos, que son los primeros, los que son sellados. Esos son sellados o protegidos para que no sean muertos durante el periodo de la gran tribulación. Pero la gran multitud que sigue, ellos no son judíos, sino que vienen de todas tribus, pueblos y razas, de los que no han escuchado el mensaje del evangelio. Generalmente se cree que van a recibir a Cristo gente del mundo musulmán, de los que los 144,000 sellados van a penetrar a predicar donde la iglesia no pudo predicar, precisamente por muchos factores, por la persecución grande que está allí. Existe, escuchen esto, allá menos de un 1% de gente que ha escuchado el mensaje del evangelio. No que lo ha rechazado, es que no lo han escuchado. Ahí no tienen otro Dios más que Alá. No han escuchado acerca del verdadero Dios. Y entonces los 144,000 van a penetrar para predicar ese mensaje glorioso allá en ese lugar y van a ser los convertidos. Eso generalmente se entiende que se está hablando y son los que van a ser salvos de la gran tribulación y que se han emblanquecido por medio de la sangre del cordero, pero que han menospreciado su vida hasta la muerte. Y eso, los primeros convertidos, va a ser lo que el quinto sello describe, las almas de los decapitados, por cierto, que es la decapitación en ese sitio, uno de los instrumentos que se usa para castigar a aquellos que dejan el Islam. Es algo muy interesante eso, la decapitación. Adelante, mi hermano. Bueno, y así es, amados hermanos. Estamos llegando casi a la parte final de este programa. Agradecemos a Dios por tener aquí a nuestro amigo y pastor Salomón de la Cruz. Pastor Salomón, es una bendición tenerlo aquí en este programa, como ese programa Torre Fuerte. También está siendo retransmitido este programa a través de la Frecuencia del Cielo 104.1 allá en Los Ángeles, California. Está siendo retransmitido, no lo sabía, pastor, el día de hoy.
Mi hermano Daniel me dice, hermano Yeser, estamos retransmitiendo el mensaje. Están llegando preguntas a la cabina de la radio. Que sea de bendición, que Dios bendiga a mi hermano Daniel, a mi hermana Vicky Villanueva, a todos los hermanos que desde ya se están uniendo, se unieron a esta transmisión. De verdad es una bendición, es un privilegio. Un saludo para todos mis amigos y hermanos. Así es, que día a día se unen a través de este programa. Antes de culminar, pastor, vamos a saludar a todas las personas que nos estuvieron viendo, a mi hermano Jerónimo II, mi hermana Dominga, mi hermana Margot, Luis Manrique, Berta de la Cruz, Alberto Vega, el pastor Benjamín Durán, mi hermano Jimmy, Paul, allá en Talara, Perú, mi hermana y amiga María Arana, Marta Elena, María May, Rudy, Yesenia, Candelaria, Yaneli, Vicky, Rogelio, Mariela y Angie Mendoza. Que Dios me lo bendiga, y a todos los que nos están escuchando a través de la radio Frecuencia del Cielo 104.1. Este es tu programa Torre Fuerte. Muchas gracias. Y a la verdad, pastor, no hay más que decir. Preparémonos. ¿Cuál sería la recomendación? Yo creo que sería la siguiente, pastor. No sé si estoy bien o estoy mal, pero yo creo que sería esta la recomendación. Es necesario salir en el primer viaje. No Amén. Hay segundo viaje para los creyentes. Es buena, Yo siempre buena. he creído lo mismo, pastor. Siempre hemos discutido este tema con muchos pastores, y muchos pastores dicen, no, pero sí, de repente, no se sabe. Pero usted me aclaró un poco más el día de hoy. Eso quiere decir que tenemos que irnos en el primer viaje. No Amén. hay segundo viaje para la iglesia, hay un primer viaje, y que tenemos que tomar ese viaje sí o sí. Si no salimos en el primer viaje, yo no creo que en el tiempo de la gran tribulación tú te conviertas. No creo. Si ahora no quieres ayunar, si ahora no quieres ir, no quieres congregar, ni quieres ir a los cultos de Zoom, no quieres participar en ningún servicio, ni físico ni virtual, ¿tú crees que en aquel día vas a poder hacerlo?